porque ya está girando la balanza a favor del fiscal del Ministerio Público, de la víctima. Vean lo importante de ese experto médico forense, vean lo que ayuda ese tipo de especialista. Puede suceder que estemos frente a un delito de drogas, de tráfico de drogas, bueno, atraparon al que está en el estrado como acusado. Bueno, a él un médico, lo que llamamos un toxicológico, un especialista en toxicología, puede traer al estrado su información que resulta veraz en lo que es ese examen de orina, donde pueda determinar si en la orina contiene ese tipo de droga u otra droga, para determinar si por lo menos la persona es vendedor de droga. ¿Ven? Puede pasar que sea vendedor como no sea vendedor. Eso sirve, porque eso genera una responsabilidad penal mayor, porque puede que lo trafique pero también la consume, entonces genera una responsabilidad mayor. También tenemos otro tipo de especialistas, en este momento se me olvida, pero también especialistas químicos. Ese puede servir de perito en una sala de juicio, porque él puede determinar el tipo de droga que se está traficando, la cantidad. Y entendamos que estos tipos de delitos en cuanto a droga, la droga, si es cocaína, si es marihuana, diversos tipos de drogas. Hay drogas que la responsabilidad es mucho mayor, la responsabilidad penal, y de acuerdo también al peso neto de la misma. Entonces, de allí el castigo. También, según el artículo 338 del Código Orgánico Procesal Penal, tenemos los testigos presenciales, testigos que conozcan de repente al imputado, que conozcan a la víctima. Bueno, ellos pasan al estrado también, allí también se les hará una serie de preguntas que conlleven al esclarecimiento del hecho punible. Ahora bien, en la fase del proceso penal, precisamente lo que venimos conversando, la fase de juicio, tenemos los principios del procedimiento penal, y en la Constitución reposa el fundamento legal de la fase de juicio, la eficacia procesal, artículo 257. El debido proceso se adoptará, el debido proceso se adoptará un procedimiento breve, oral y público. Véase como ya señala de la manera en cómo se va a llevar a cabo la fase de juicio, oral y público. Véanse, la Constitución ya lo señala en el fase de juicio, breve, oral y público. Ahora bien, el debido proceso es elemental en la fase de juicio. Entonces, allí la eficacia procesal. En el Código Orgánico Procesal Penal, iniciando con el artículo 1, juicio previo y debido proceso. Allí tipifica que no hay sentencia sin juicio previo. Tiene que existir necesariamente, para que exista una sentencia definitivamente firme, que sea legal, que no se genere un vicio, que no pueda ser atacada más adelante por una de las partes, en esto la defensa privada, pues bueno, o la misma víctima, para que no sea atacada. Bueno, tiene que existir el juicio. Es elemental en el procedimiento ordinario o en el procesal penal o en nuestro sistema acusatorio penal. Es necesario el juicio. Si no, seguramente se genera el vicio. Cabe destacar, como lo dije anteriormente, puede ocurrir que, por lo menos lo que ocurre en fase intermedia, de que por admisión de los hechos se obvia el juicio. ¿Ven? Pero es otro tipo de procedimiento. Pero bajo el procedimiento ordinario tiene que existir juicio. Bajo la admisión de los hechos hay sentencias y ni siquiera llegar a juicio. Cabe acotar eso, y como estudiantes de cuarto año ya debemos conocer ese tipo de procedimientos. Principios del procedimiento penal, seguimos aquí con la oralidad. Según el artículo 14 del COP y el artículo 321 del mismo, las partes involucradas en la fase de juicio se expresarán de forma oral. Los testigos de forma oral, los expertos de forma oral, los policías que se llegan al capítulo también,
eh, el, el imputado, la víctima, de forma oral. ¿Ve? Eso, de esa manera tipifica nuestro Código Orgánico Procesal Penal. Salvo las disposiciones que estén expresas, que está expresa en nuestro COP, pero bueno, de esa manera lo ha dejado establecido. También tenemos el principio de publicidad, muy importante, artículo 15 del Código Orgánico Procesal Penal. No es más que lo que se lleva a cabo en la fase de juicio, deberá ser de manera pública. O sea, el Estado, de una otra manera, es garante, o es amante a la justicia, garante de la paz, y pues permite este tipo de cuestiones, que lo que está sentenciando el juez no tiene nada que ocultar, pues tranquilamente puede estar presente el público cualquiera, y no hay ningún tipo de problema. Eso lo queda tipificado en el artículo 15. Pero si hay sus excepciones que se encuentran establecidas en el artículo 316 del Código, podemos nombrar como esta. Puede pasar que el delito en que se haya incurrido es violación, entonces el Estado, para proteger la imagen de la víctima, el pudor, trata de hacerlo a puerta cerrada. ¿Ve? Esa es una de las excepciones. ¿Ve? O sea, de esa manera el Estado protege a la persona por la reputación, porque nuestra sociedad es una sociedad que señala, que recrimina. Entonces entendamos nosotros lo difícil que debe ser para ese tipo de personas que se le incurre ese tipo de delitos. También puede ocurrir que en las partes que se encuentran involucradas, puede ocurrir que esté un menor de edad. ¿Ve? Como aquel que va a declarar sea menor de edad, entonces hay que proteger al niño, el Estado lo ve así, entonces lo hace a puerta cerrada. Esas son una de las excepciones. Como principio siguiente tenemos el de inmediación. Inmediación no es más, según el artículo 16 del COP, que el juez debe estar presente en la fase de juicio en todos los actos procesales, porque es la manera como puede lograr el convencimiento de la misma. El artículo 17 del COP establece el principio de concentración, que no es más que se debe ejecutar la fase de juicio de manera continua, sin interrupciones, para que se pueda rendir justicia lo más antes posible, debido a que el Estado es amante a la paz, a la justicia. Entonces van a haber salvedades que conllevan a la interrupción, pero en la medida posible hay que continuar para rendir justicia, hay que continuar lo más antes posible. Es lo que de otras palabras, o de manera que ya podemos decir sobre ese principio. El artículo 18 del Código Orgánico Procesal Penal establece el principio de contradicción. O sea, no es más que el fiscal del Ministerio Público junto a la víctima, que es una parte, con la otra parte, que es el defensor privado junto al acusado, hay contradicciones. Una cosa dice el fiscal del Ministerio Público, el otro lo refuta, el otro lo contradice. Entonces es la razón de ser de la fase de juicio. Aquí no hay, en cierto modo, no hay convenimiento. Seguramente de haber convenimiento en la fase intermedia se logra el sobreseimiento. Entonces, como la acusación continúa y sigue habiendo contradicción, el fiscal del ministerio dice que efectivamente el acusado fue quien cometió el homicidio intencional, el acusado dice que no, que están plenamente equivocados y que bueno, eso es lo alegado, pero a su vez vienen pruebas y también las contradicen. Eso es lo que llamamos el principio de contradicción. Ahora, otro también muy importante, según el artículo 8 del COP, la presunción de la inocencia. Así ha quedado también establecido en nuestra alma mater, en nuestra Carta Magna, en el artículo 49 ordinal 2. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario. O sea, vemos cómo en esta imagen la sociedad, vemos cómo culpa a una persona, que se logra ver mucho en nuestras sociedades. Culpa, ese fue el violador, ese fue el que le privó la vida al compadre Juan. Resulta que nosotros no somos quienes para señalar de culpable a Pedro, no somos quienes. Para eso están los tribunales penales,
para responsabilizar penalmente a la persona que haya cometido un delito. Por eso es que este artículo, muy importante, o sea, para que usted pueda decir que esa persona fue la que robó, fue la que le privó la vida a otro, tendría que haber una sentencia emitida por un juez de una jurisdicción penal, necesariamente. De lo contrario, estaríamos difamando a lo que se convertiría en otro tipo de delito. Ahora bien, la promoción de prueba. Su fundamento constitucional reposa en el artículo 49, ordinal 1 de la Constitución. Toda persona, o sea, entendamos que el 49 señala que el debido proceso se debe aplicar a todas las actuaciones judiciales y administrativas. El ordinal 1, toda persona tiene el derecho de ser notificado de los cargos de los cuales se les investiga, de acceder a las pruebas y de disponer el tiempo necesario para su defensa. Eso ha quedado señalado allí como de manera constitucional, y en la promoción de pruebas, en la fase de juicio, podemos considerarlas de 5 maneras: pruebas complementarias, nuevas pruebas, otros medios de prueba, nueva calificación, ampliación de acusación. Empecemos con lo que es pruebas complementarias, tipificada en el artículo 326 del COP, que bajo la sentencia de Sala de Casación Penal número 1746-2011, concatenado con la sentencia de Sala de Casación Penal sentencia número 232-2016, podemos deducir que son aquellas pruebas que no son promovidas en la fase intermedia, pero que la ley, nuestro Código Orgánico Procesal Penal, le da la salvedad que puedan ser promovidas o evacuadas en la fase de juicio. Puede pasar, como lo dicen estas dos sentencias, que, bueno, el juez de control en la fase preparatoria solicitó una experticia, pero la misma los resultados se obtuvieron después de la audiencia preliminar o pasado esos 5 días antes de la audiencia preliminar, por lo cual no se pudo evacuar en la fase intermedia en los tribunales de control. Da la salvedad a que se evacúe en la fase de juicio, y eso es considerado pruebas complementarias. Puede pasar a que se dieron cuenta en la audiencia preliminar, pero los resultados, ¿cómo les digo? Los resultados no los conocimos, o los conocimos o llegaron a destiempo, justo como lo acabo de decir, llegaron a destiempo, no se evacuarán sino hasta a la fase de juicio. Genera esa salvedad, es lo que buscan las pruebas complementarias y es totalmente legal, es lo que trato de decirles, y disculpen un poco el olvido de las sentencias. De allí nuevas pruebas, de acuerdo al artículo 342 del COP, se consideran nuevas pruebas aquellas donde han nacido nuevos hechos, nuevas circunstancias que conllevan a que por parte o oficio del juez, o a solicitud del juez, perdón, que vuelvan al sitio del suceso porque está muy dudoso lo que se está llevando a cabo en la fase de juicio. Entonces él pide que vayan nuevamente al sitio del suceso, y es allí donde nacen nuevos hechos o circunstancias que conllevan a hacer otros medios de prueba, a conllevar una nueva calificación jurídica y a una ampliación o reducción de la pena. Es la razón de ser. Estas están pegadas a estas tres. Veanlo así. ¿Qué ocurre? Según la sentencia de Sala de Casación Constitucional, no es que se va a llevar a cabo las nuevas pruebas, pero es en la fase de juicio. Las pruebas complementarias se llevaban, pero era porque no lo pudiste hacer en la fase de juez de control, en la fase preparatoria intermedia. Las nuevas pruebas porque nació un nuevo hecho en la fase de juicio.